sección de hoy veremos cómo se puede verificar una identidad trigonométrica utilizando las identidades fundamentales. Al terminar este módulo estaremos en condiciones de responder las siguientes preguntas básicas. Enuncie las identidades trigonométricas fundamentales. ¿Cuál es la diferencia entre una identidad y una ecuación trigonométrica? Comencemos entonces recordando las 7 identidades trigonométricas fundamentales. La primera identidad, seno cuadrado más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. La segunda, 1 más tangente cuadrado de alfa igual a secante cuadrado de alfa. La tercera, 1 más cotangente cuadrado de alfa igual a cosecante cuadrado de alfa. Recuerden que estas 3 identidades se obtienen de utilizar la ecuación del círculo y las definiciones de las funciones circulares seno y coseno. Recuerden que una identidad trigonométrica es una igualdad que involucra funciones trigonométricas y que se cumple para cualesquiera valores de los ángulos. La cuarta identidad, tangente de alfa igual a seno de alfa sobre coseno de alfa, la cual se verifica muy fácilmente a partir de la definición de seno y de coseno. Las últimas 3 identidades fundamentales serían cotangente de alfa igual a 1 sobre la tangente de alfa, secante de alfa igual a 1 sobre el coseno de alfa y cosecante de alfa igual a 1 sobre el seno de alfa. Entonces vamos a ver cómo se pueden verificar otras identidades trigonométricas a partir de la utilización de estas 7 identidades trigonométricas fundamentales. Vamos a ver entonces este ejemplo. En la siguiente identidad, transformar el primer miembro en el segundo. Tenemos aquí 1 menos seno de alfa sobre el coseno de alfa es igual a coseno de alfa sobre 1 más seno de alfa. Vamos entonces a resolver este ejemplo. Recuerden que queremos verificar que 1 menos el seno de alfa sobre el coseno de alfa sea igual al coseno de alfa sobre 1 más seno de alfa. Eso es lo que queremos verificar. Tomemos el miembro izquierdo. Vamos entonces a multiplicar el numerador y el denominador de esta expresión por 1 más seno de alfa. Por tanto tendríamos 1 menos el seno de alfa por 1 más el seno de alfa sobre el coseno de alfa por 1 más el seno de alfa. En el numerador tenemos un producto notable, o sea, tenemos el producto que nos da la diferencia de cuadrados. Por tanto, aquí tendríamos 1 menos el seno al cuadrado de alfa sobre coseno de alfa por 1 más seno de alfa. Si ahora empleamos la identidad fundamental trigonométrica, o sea, la identidad que nos dice que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1, pues es muy fácil ver entonces que 1 menos el seno cuadrado de alfa es igual a coseno cuadrado de alfa. Por tanto, aquí obtendríamos coseno cuadrado de alfa sobre coseno de alfa por 1 más seno de alfa. Cancelando uno de los cosenos que aparece en el numerador con este coseno del denominador, llegamos a la expresión coseno de alfa sobre 1 más seno de alfa, que coincide con el miembro derecho de la identidad que queríamos verificar. Vamos a ver entonces otro ejemplo de cómo se utilizan estas identidades. Veamos el siguiente ejemplo. En la siguiente identidad, transformar el primer miembro en el segundo. Aquí tenemos tangente cuadrado de alfa más 1 sobre cotangente cuadrado de alfa más 1 igual a tangente cuadrado de alfa. Vamos a comenzar operando entonces en el miembro izquierdo a tratar de llegar al miembro derecho. Vamos entonces a utilizar otra hoja para tener más espacio. O sea, tendríamos aquí tangente cuadrado de alfa más 1 sobre cotangente cuadrado de alfa más 1 y
queremos mostrar que eso es igual a la tangente cuadrado de alfa. Utilizamos la identidad que nos relaciona la tangente con el seno y el coseno. Por tanto, tenemos aquí tangente cuadrado de alfa más 1 sobre cotangente cuadrado de alfa más 1 es igual a seno cuadrado de alfa sobre coseno cuadrado de alfa más 1 sobre coseno cuadrado de alfa sobre el seno cuadrado de alfa más 1. Esto nos daría aquí, sacando denominador común, tendríamos seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa sobre el coseno cuadrado de alfa. Y en el denominador tendríamos coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa sobre el seno cuadrado de alfa. Recuerden que esta no es más que la identidad fundamental trigonométrica, que es igual a 1. Seno cuadrado más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Por tanto, tendríamos 1 sobre el coseno cuadrado de alfa sobre 1 menos el seno cuadrado de alfa. Y esto nos da seno cuadrado de alfa sobre coseno cuadrado de alfa igual a la tangente cuadrado de alfa. Con lo que acabamos de mostrar de transformar el miembro izquierdo en el miembro derecho. Esta identidad se podía haber verificado de una forma más sencilla utilizando las otras identidades que vimos. Si recordamos, tenemos tangente cuadrado de alfa más 1 sobre cotangente cuadrado de alfa más 1. Tangente cuadrado de alfa más 1 no era más que secante cuadrado de alfa. Y cotangente cuadrado de alfa más 1 no era más que cosecante cuadrado de alfa. Si ahora empleamos las definiciones de secante y de cosecante, pues tenemos 1 sobre coseno cuadrado de alfa sobre 1 menos sobre, el seno cuadrado de alfa, y eso ya nos da la tangente cuadrado de alfa. Vamos a ver entonces otro ejemplo de verificación de identidades trigonométricas. En la siguiente identidad, transformar el primer miembro en el segundo. Aquí tenemos 1 menos tangente cuadrado de alfa sobre secante cuadrado de alfa al cuadrado más 4 seno cuadrado de alfa coseno cuadrado de alfa igual a 1. Vamos entonces a comenzar transformando el primer miembro. O sea, tenemos acá 1 menos tangente cuadrado de alfa sobre secante cuadrado de alfa al cuadrado más 4 seno cuadrado de alfa coseno cuadrado de alfa igual a 1. Vamos entonces a emplear las identidades para tratar de transformar el primer miembro en el segundo. O sea, vamos a sustituir aquí que tangente de alfa es igual a seno sobre coseno. Tendríamos 1 menos seno de alfa sobre coseno de alfa al cuadrado sobre, y la secante cuadrado no es más que 1 sobre el coseno cuadrado de alfa. Y todo esto lo elevamos al cuadrado, más 4 seno cuadrado de alfa coseno cuadrado de alfa. Vamos a transformar este numerador. Sacando denominador común aquí tendríamos coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa sobre el coseno cuadrado de alfa sobre 1 sobre coseno cuadrado de alfa. Y todo esto está al cuadrado más 4 por el seno cuadrado de alfa por el coseno cuadrado de alfa. Notemos que aquí podemos cancelar este coseno cuadrado de alfa con este coseno cuadrado de alfa que tenemos acá. Y nos quedaría lo siguiente. Tendríamos coseno cuadrado de alfa menos el seno cuadrado de alfa al cuadrado más 4 seno cuadrado de alfa por el coseno cuadrado de alfa. Eso es lo que nos queda ahí. Vamos entonces a aplicar el cuadrado perfecto. O sea, esta expresión que tenemos aquí se puede expresar como coseno a la 4 de alfa menos 2 coseno cuadrado de alfa por el seno cuadrado de alfa
más el seno a la 4 de alfa más 4 seno cuadrado de alfa coseno cuadrado de alfa. Fíjense que ahora estos dos elementos se pueden agrupar y obtenemos coseno a la 4 de alfa, 4 menos 2 tendríamos más 2 coseno cuadrado de alfa por el seno cuadrado de alfa más el seno a la 4 de alfa. Nuevamente aquí tenemos un cuadrado perfecto, lo podemos expresar como coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa al cuadrado. Pero si acá utilizamos la identidad fundamental trigonométrica, sabemos que para todo alfa, coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es igual a 1. Por tanto, tendríamos 1 al cuadrado y eso es igual a 1. Si recuerdan, 1 era el miembro derecho al cual queríamos llegar. Por tanto, hemos transformado el primer miembro de esta identidad en el segundo, empleando las identidades fundamentales. Vamos a ver otro ejemplo. En la siguiente identidad, transformar el primer miembro en el segundo. O sea, comencemos entonces aquí a transformar el primer miembro. Tendríamos 1 más coseno de alfa sobre 1 menos coseno de alfa raíz. Vamos a multiplicar dentro de la raíz el numerador y el denominador por 1 más coseno de alfa. Eso me quedaría 1 más coseno de alfa por 1 más coseno de alfa sobre 1 menos coseno de alfa por 1 más coseno de alfa. Aquí tendríamos la raíz de 1 más coseno de alfa todo al cuadrado sobre, aplicando aquí la diferencia de cuadrados, tendríamos 1 menos el coseno cuadrado de alfa. Vamos entonces a continuar transformando, vamos a utilizar otra hoja. O sea, habíamos llegado a que la raíz de 1 más coseno de alfa sobre 1 menos coseno de alfa era igual a la raíz de 1 más coseno de alfa al cuadrado sobre 1 menos coseno cuadrado de alfa. Acá nos quedaría la raíz de 1 más coseno de alfa al cuadrado y en el denominador podemos utilizar la identidad fundamental trigonométrica. Esto nos daría seno cuadrado de alfa. Tomando entonces que tenemos cuadrado y la raíz, esto nos quedaría igual a 1 más el coseno de alfa sobre el seno de alfa. Transformando esta expresión, esto nos quedaría 1 sobre el seno de alfa más coseno de alfa sobre el seno de alfa, de donde esto no es más que la expresión de la cosecante de alfa y esta es la expresión de la cotangente de alfa. Por tanto, aplicando las identidades trigonométricas, hemos transformado el primer miembro de esta identidad en el segundo. Vamos entonces a, antes de ver el siguiente ejemplo, recordar las fórmulas sobre funciones de sumas de ángulos. En estas fórmulas teníamos que el seno de alfa más beta es igual a seno de alfa más coseno de beta más seno de beta por el coseno de alfa. El coseno de alfa más beta es igual a coseno de alfa coseno de beta menos seno de alfa seno de beta. El coseno de beta menos alfa me queda coseno de alfa coseno de beta más seno de alfa seno de beta. Y el seno de beta menos alfa obtenemos seno de beta coseno de alfa menos seno de alfa coseno de beta. Vamos entonces a ver un ejemplo que utiliza estas fórmulas para verificar las identidades trigonométricas. Veamos este ejemplo. En la siguiente identidad, transformar el primer miembro en el segundo.
tenemos aquí tangente cuadrado de alfa menos tangente cuadrado de beta sobre 1 menos tangente cuadrado de alfa, tangente cuadrado de beta es igual a tangente de alfa más beta por tangente de alfa menos beta. Vamos entonces a tomar este primer miembro y empezar a transformarlo, a tratar de llegar al segundo miembro de esa identidad, o sea, a verificar esa identidad. Tenemos tangente cuadrado de alfa menos tangente cuadrado de beta sobre 1 menos tangente cuadrado de alfa por tangente cuadrado de beta. Vamos entonces a utilizar la expresión de las tangentes en términos del seno y el coseno. Esto sería igual a seno cuadrado de alfa sobre coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de beta sobre el coseno cuadrado de beta. Y en el denominador tendríamos 1 menos seno cuadrado de alfa sobre el coseno cuadrado de alfa por el seno cuadrado de beta sobre el coseno cuadrado de beta. Vamos a tomar entonces en esa expresión, tanto en el numerador como el denominador común. Aquí tendríamos coseno cuadrado de alfa, coseno cuadrado de beta, y en el numerador nos queda seno cuadrado de alfa por el coseno cuadrado de beta menos seno cuadrado de beta por el coseno cuadrado de alfa. Eso es lo que tendríamos en ese numerador. Y aquí tendríamos que el denominador sería también coseno cuadrado de alfa por el coseno cuadrado de beta. Aquí tendríamos coseno cuadrado de alfa por coseno cuadrado de beta menos seno cuadrado de alfa por el seno cuadrado de beta. Veamos que este término que está acá se puede cancelar con este de acá y tendríamos la siguiente expresión. Esto lo podemos expresar de esta manera. Esto sería seno de alfa por el coseno de beta todo al cuadrado menos seno de beta por el coseno de alfa también todo al cuadrado. Y en el denominador nos quedaría coseno de alfa por el coseno de beta todo al cuadrado menos seno de alfa por el seno de beta también todo al cuadrado. Ahora entonces podemos utilizar la diferencia de cuadrados. O sea, habíamos llegado a lo siguiente. Hasta ahora hemos transformado el miembro tangente cuadrado de alfa menos tangente cuadrado de beta sobre 1 menos tangente cuadrado de alfa por tangente cuadrado de beta en seno de alfa por el coseno de beta al cuadrado menos el seno de beta por el coseno de alfa al cuadrado sobre coseno de alfa por el coseno de beta al cuadrado menos seno de alfa por el seno de beta al cuadrado. Eso era lo que teníamos. Aplicando la diferencia de cuadrados, tenemos seno de alfa por el seno de beta, tendríamos seno de alfa por el coseno de beta menos seno de beta por el coseno de alfa, que multiplica a seno de alfa por el coseno de beta más seno de beta por el coseno de alfa. Todo sobre coseno de alfa por el coseno de beta menos seno de alfa, seno de beta por coseno de alfa, coseno de beta más seno de alfa, seno de beta. Y ahora, recordando las fórmulas sobre suma de ángulos que vimos anteriormente y diferencia, esto que tenemos acá no es más que el seno de alfa menos beta. Y esto que tenemos acá es el seno de alfa más beta. Aquí, esto que tenemos acá es el coseno de alfa más beta. Y esto que tenemos acá es el coseno de alfa menos beta. Y si ahora recordamos
la identidad que relaciona la tangente con el seno y el coseno, este término entre este término nos daría la tangente de alfa menos beta, y este término entre este término nos daría la tangente de alfa más beta, con lo que acabamos de obtener el segundo miembro de la identidad que estábamos verificando. Entonces, hemos mostrado varios ejemplos de cómo verificar identidades trigonométricas a partir del uso de las identidades fundamentales. Con esto terminamos los contenidos de tanto de este módulo como del capítulo 8 relativo a la trigonometría del círculo. Muchas gracias.